Muy bien, retornamos nuevamente a Tigre de mi vida. Del otro lado lo tenemos a Carlitos. Carlos Somi, periodista de Radio Brisa de Mar del Plata. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Luis Pisano te saluda. ¿Cómo andan, muchachos? El gusto es saludarlos a ustedes y hacerlo extensivo a toda la audiencia de ese gran programa. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, Carlitos. Muy contentos de poder charlar nuevamente con vos. Uno ya tiene una relación partido a partido. Tigre Aldo Civi, lo tenemos a Carlos para charlar con nosotros y volver a hablar de este Aldo Civi que por ahora le está costando mucho tratar de quedarse en la primera división. Sí, la verdad que yo te voy a decir la verdad, porque la única verdad es la realidad, dicen algunos, ¿no? Y muy cierto es. No es preocupante esto de Aldo Civi, en absoluto, es alarmante. Sí. Es alarmante la situación en la que está este Aldo Civi, que prueba con algunos recambios en cancha, fuera de la misma. Te estoy hablando, por ejemplo, del caso entrenador, fue el debut de Guillermo Farré en el banco de suplentes del Tiburón, en lo que fue una derrota contundente del partido contra Sarmiento de Junín, hablando de rivales directos. Una derrota que, pese a lo que fue el marcador en sí, yo te puedo, dar la sensación de que ese 2-0 se sintió anímicamente como si hubiese perdido 4-0. Por muchas cosas. Primero, porque era un rival directo, claro está. Segundo, porque Aldo Civi no ganó en lo que va del campeonato. Junto a Independiente son los dos equipos que no ganaron en el fútbol argentino hasta ahora. Pero claro, Independiente no tiene las urgencias que tiene Aldo Civi. Porque Aldo Civi no marca un gol desde la cuarta fecha. Está llegando, puede llegar contra Tigre tranquilamente a los 400 minutos sin marcar goles, cuando hoy Talleres está ahí liderando la tabla con 500 y no sé si hay alguno más. Entonces vos sumás las cosas, sumás el tema técnico, decíamos, debut de Guillermo Farré. Yo te puedo decir que salvo contra Barraca Central en esa cuarta fecha 3-1 acá en Mar del Plata en contra, que dirigía Mariano Charlier, fue superado en el terreno de juego, en el partido, con ese 3-1 lacerante sin dudas. Pero después, con Mariano Charlier, yo no veía ningún tipo de partido o equipo que decís lo superó, lo pasó por arriba. Yo te digo que en el debut de Farré, la derrota con Sarmiento 2-0 pareció mentalmente mucho más. Te puedo decir que hay un plantel bloqueadísimo, anímica y mentalmente están bloqueadísimos. Y lo decía en la radio, lo decía en las redes de uno, y la gente o los oyentes, los de las redes o los hinchas daban la razón, que acá tiene que haber una reunión de vestuario urgente para ayer, en la que sean solamente jugadores, afuera cuerpo técnico, más que es nuevo, afuera dirigentes. Hernán Tillú, bueno, estuvo en el Estadio Único con otros presidentes junto a Tapia por lo de las casas de la selección del Estadio Único, de 25 y 32, pero acá tiene que ser cerrarse la puerta con llave, jugadores, y decirse lo que se tengan que decir, porque esto así no puede continuar. Mirá cómo será el fútbol argentino de benévolo con Aldo Civi, que, vos sos futbolero como yo, un equipo que no gana en 8 fechas y que no marca un gol hace 4 fechas y que está último en la anual, que está último en los promedios, decís, en un fútbol más o menos competitivo y bueno, por más que lo vendamos como la de los campeones del mundo, es un equipo condenado al descenso, es un Arsenal de Sarandí. Sí. Acá, mirá cómo será de baja la vara, que con una victoria el DC puede salir del descenso en la próxima fecha. Sí. Y otra cosa que te quiero agregar, cuidado que no lleguemos antes de fin de año con novedades de equipos que no desciendan. Cuidado. Sí, sabemos que hay equipos que aunque estén en riesgo no van a descender porque entendemos las reglas del juego. Riestra y Barracas están pensando en copas internacionales, pero, y esto es opinión mía,
son el Arsenal de Grondona en su momento, hoy Barracas y Tapia y Riestra. Pero por supuesto, ni lo Por dudes. eso están tranquilos, no se puede entender cómo con las infraestructuras que tienen pueden aspirar a competir internacionalmente. Cuando si va, por ejemplo, Tigre, a Edo Gimnasia, a Edo Banfield, le buscan la letra chica en lo del estadio para ver, no, tenés que mejorar la luz acá, no, tenés que mejorar la gramilla acá, no, el banderín, fíjate que está torcido. ¿Cómo? ¿Y ellos van a poder competir? ¿Se clasifican? Sabemos cómo son las reglas del juego, fíjate que en la Primera Nacional, uno lo ve también por Alvarado, otro club acá en Mar del Plata, están, según dijo el Caruso Lombardi, puede llegar a sacar hasta el tema de los descensos, ya ha pasado, el fútbol argentino no trata de entenderlo, decía Tapia, y cada vez se entiende menos. Sí, sin lugar a dudas, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque en cualquier momento, como bien lo decíamos, se puede dar otro batacazo de esa índole y que quede todo para un próximo torneo. Alguna cosita se puede llegar a agregar y puede llegar a caer en este bendito fútbol argentino. Pero yendo a lo que nos pasa, que pasa también en Tigre, por ahí no sé si al punto de lo que sucede en Aldo Civi, pero hoy Tigre está pasando por un momento complicado porque era un equipo que estaba pensando en ingresar a copas internacionales y hoy por más que esté numéricamente dentro de ellas, se sabe que a este paso va a quedar fuera, que sin lugar a dudas el golpe de Copa Argentina lo sintió porque no fue un equipo competitivo en ese partido frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, así que Tigre no está pasando un buen momento, lesiones que le han caído muy complicadas a Tigre, como es la de Santi González, que era un futbolista prácticamente el motorcito de la mitad de la cancha de Tigre, y se notó claramente frente a Talleres que le faltó ese futbolista revulsivo, ese futbolista que cambie un poquito la monotonía del partido y es más, te puedo llegar a decir que como lo comentábamos en el bloque anterior, Tigre se salvó de caer frente a Talleres, un poco por la impericia de la definición de los futbolistas de Talleres, un poco por la buena actuación del arquero de Tigre, por el palo y el travesaño que lo ayudaron a Tigre y también porque sobre el final el equipo de Tevez se empezó a hacer muy amigo del empate para no pensar en caer derrotado, ¿verdad? Sí, lo vi el partido con Talleres, vi un Talleres, esos que dicen de milagro no se llevó el triunfo, le pobló, creo yo, lo que es la mitad de cancha y de ahí se le tiraron para adelante. Te sumo una figura más de Tigre por ahí que también sacó una muy importante de cabeza, un centro que venía de la derecha del segundo palo, que es Lazo. Lazo también creo que en algún que otro momento, no del partido, sino que a lo largo del torneo por ahí pasa desapercibido, pero ha sido muy importante también para sumar los puntos, sea 1 o 3 en Tigre, ¿no? Sí, también, a ver, yo creo que el caso de Lazo es un caso medio ambiguo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el partido con Independiente Rivadavia de Mendoza de Copa Argentina, prácticamente Independiente abre el marcador producto de un error conceptual de Lazo por querer meter ingresar una pelota que tranquilamente la podía mandar lateral y que se corte el juego. Quiso salir jugando de cabeza hacia adentro y terminó habilitando a los jugadores, en este caso a Villa, que es un futbolista trascendental en Independiente de Mendoza, que le cedió la pelota a Fernández para la apertura del marcador en ese partido. Lamentablemente también, frente a Huracán en cancha de Tigre, una mala salida de Lazo terminó lo que era un partido 0-0 porque no se hacían daño ni Tigre ni Huracán, le terminó regalando prácticamente el gol a Huracán, que en 2 pases se metió al área y pudo definir el Colo Gil para el triunfo de Huracán. Es un futbolista muy representativo de Tigre, muy importante para Tigre, pero que también carga con algunas situaciones que terminan poniéndolo en el ojo de la tormenta también,
por su representatividad. Tengamos en cuenta que sin Nehuen Paz es el capitán de Tigre y el hombre más importante dentro del campo de juego. Sí, sí, yo creo que por ahí lo que le está pasando a Tigre es la famosa meseta, llamo yo. Es decir, son equipos que no van mal, no se arman mal, mismo lo decías, se había armado para otra cosa, pero creo que vos sabés que cuando estás por arrancar un torneo tenés que sumar en los famosos partidos, entre comillas, si es que los hay, accesibles, porque sabes que en algún momento todos los equipos sufren una meseta donde por ahí se niega o puede ser el gol o el gol y la victoria, porque sin goles tampoco ganás. Mismo le está pasando ya hace un tiempo a Newell's, es decir, hay equipos que atraviesan esa zona de transición, le falta eso, recuperar la memoria, como digo yo. Tigre, yo creo que ganando, no te voy a decir que es el Bayern Múnich, pero sí va a poder ser una imagen más o menos similar a lo que se había armado. Porque no lo veo mal, lo vi debilitado con Talleres, pero creo que es producto de que debe ser un plantel que está cambiando nuevamente la mentalidad para recuperar la memoria de lo que fue. Sí, sí, o a lo que yo, y por ahí, está bueno esta mirada que vos nos traes, porque por ahí uno está muy metido de este lado y es como que no le encuentra, nosotros lo encontramos hoy a Dabove sin darle la vuelta de tuerca, o sea, no tiene, Tigre no lo encontramos con cambio de ritmo y a veces, y nosotros por ahí uno lo dice en la buena, sabíamos que Tigre a veces ganaba por ligar también, porque no tenía ese volumen de juego, pero viste, cuando a vos te queda y va adentro, y bueno, las cosas que faltan a veces se dejan a un costadito. ¿Por qué venís ligando? Cuando la pelota pica y sale para afuera y empezás a ver todos los problemitas que tenés realmente. Y Tigre sumó mucho así, con esos partidos de que tuviste la suerte de tu lado, ¿verdad? Recuerdo del torneo pasado, partido frente a Racing en cancha de Tigre, que era un partido dominado por Racing y que le quedó una Saralegui, pateó la pelota, picó 2 veces, le pasó por encima de brazo al arquero, clean caja, ganó Tigre 1-0 y fue todo alegría. Pero realmente nos dábamos cuenta de que a Tigre le faltaban cosas y esas cosas termina hoy viendo de que como no se dan los resultados, se empieza a ver todo lo feito que había detrás, ¿verdad? Sin dudas, mirá, yo igual te digo que uno cuando le dan los tiempos y más, a ver, aparte le queda el contacto de las veces que hemos hablado y más, los escucho cada tanto Tigre de mi vida, yo te puedo decir que ustedes, aún en las buenas, en alguna que otra victoria, han señalado, sobre todo vos, aspectos a corregir de Tigre, que ahí está lo difícil. Vos decís, cuando ganás es difícil porque se tapa con la alfombra por ahí. Sí, el hincha está en la voz de uno, y en el caso de ustedes que bien lo hacen, que han señalado las cosas negativas, pero, a ver, yo creo que en cierto paradigma a Tigre le pasa una suerte de lo que a Aldo Civi. ¿De qué me refiero? Que Tigre no gana desde aquel partido contra Racing, donde le echaron a la academia a 2 hombres, no recuerdo si a Tigre le echaron 1, creo que le habían echado 1. No, a Tigre. Fue una victoria que entonces sí, no volvió a sumar de 3. Pero así todo, en la racha negativa en la que está Tigre, fíjate en lo que es la tabla de clasificación. Hoy Tigre está siendo el último de la Copa Sudamericana con 36, por encima de Racing, por encima de Lanús y Estudiantes, que, a ver, habitúan a estar en esas zonas, hoy están fuera, Independiente de Rivadavia. Es decir, Aldo Civi no ganó, pero aún así está dependiendo de una victoria para salir del descenso. Tigre no ganó desde Racing, pero aún así está en zona de clasificación. Es el tema de cómo aprovechás esta vara tan baja que, reitero lo que te decía al principio, tiene el fútbol argentino. ¿Pensás o te imaginás por parte de Farré algún tentativo, alguna formación, algo que pueda cambiar? ¿O crees que va a patear el tablero y se vendrá con algo totalmente novedoso? No, yo creo que Guillermo Farré, primero, convengamos que Guillermo Farré tiene ahora 2 modificaciones obligadas, porque hay 2 jugadores sancionados que por acumulación de amarillas no van a poder decir presente. Estamos hablando de su lateral derecho, Juliano Cerato,
que se había transformado en un hombre fija en esa marcación de punta por derecha, incluso ya desde la última etapa de Mariano Charlier. Rochi González, la verdad que todo parece indicar que podría indicar en el puesto por puesto para este partido. Hacía rato ya no ve la titularidad, por lo menos desde el vamos. Y el otro es Roberto Bocci, uno de sus dos hombres de contención junto a Martín García, el pibe Martín García. Roberto Bocci contra Sarmiento también llegó a la quinta amarilla, no va a poder estar contra Tigre. Si vos me decís puesto por puesto, que es lo que imagino yo, manteniendo el 4-3-3, si es que lo mantiene, yo te diría Rochi González por derecha en lugar de Juliano Cerato, y en el banco lo único que tiene así de puesto natural de 5 de marca es Marcelo Esponda, que le puede agregar alguna salida jugando por abajo. Obviamente no escatimes tampoco en los riesgos que eso significa en un partido como el que se te viene contra Tigre y de visitante. Yo te diría hoy por hoy parecen esas las modificaciones, si bien es temprano, pero te puedo decir que si son estos dos cambios únicamente, yo no descarto algún otro. No descarto algún otro porque la imagen fue muy pobre contra Sarmiento. Sería Carranza bajo los 3 palos, Rochi González por derecha, por izquierda el marcador de punta es Ignacio Guerrico, la saga con Tomás Kumer y Jonathan Cabral, que también es otro de los que tiene muy flojo rendimiento. Después Martín García y Marcelo Esponda como doble 5. Por los costados Natanael Guzmán, más adelantado quizás en ese tridente de ataque. Por izquierda Cerrago. Y los delanteros son Cervera y Justo Gianni. Gianni que es un jugador que realmente a mí siempre me gustó, pero me parece que nunca terminó de demostrar todo lo que puede dar. No sé si les pasa lo mismo cuando ustedes lo ven en Aldo Civi. Me parece que tuvo la chance de mostrarse en Newell, la chance de mostrarse en Quilmes, la chance ahora en Aldo Civi, pero nunca terminó de ser ese futbolista de dar el salto de calidad. Sí, es decir, este presente Aldo Civi te muestran cómo están cada una de sus piezas. Porque, como decía alguna vieja fórmula, la suma de las partes hace el todo. Sí. Aldo Civi está mal porque hoy no hay uno que destaque. Vos te pones a pensar, Carranza te salva algunas, pero se manda las suyas también. Vos fijate el partido contra Boca antes de la fecha FIFA. Vas, la verdad, empatando sin goles contra Boca. Vas al entretiempo, más problema para Boca que para vos. Vos estás sacando un punto bárbaro. Y en tiempo extra, en la primera mitad, quiso sacar rápido con la mano. Perdió Aldo Civi en la puerta del área de la pelota. Centro y cabezazo de Di Lolo, que fue 1-0 en contra. Te cambió todo el partido. Ahora también contra Sarmiento no tuvo nada que hacer en ninguno de los dos goles, pero viene recibiendo bastante, lo que habla también de la defensa, y te salva algunas otras, pero no tenés nadie en el banco que te pueda decir, bueno, sale Carranza, pero entra este. Entonces creo que por eso también se mantiene, aparte de ser el capitán, ¿no? Y sabemos en el fútbol argentino, en cualquier plantel, las molestias que hay cuando ciertos jugadores no juegan. En algunos esa molestia pesa más y en otros menos. Así es. Entonces, Carlitos, repasamos: Carranza, González, Kumer, Cabral y Guerrico. García, Esponda. En la mitad de la cancha, García, Esponda. Sumátelo en el 4-3-3 a Natanael Guzmán junto a García y Esponda. Guzmán. Y arriba tenés Cervera, Gianni y Cerrago. Cerrago, Gianni, Cervera. Cerrago, el chico de River que le había hecho el gol a Boca, ¿no? Correcto. Cerrago, ahí lo tenemos, Gianni y Cervera. Ese sería más o menos el equipo. Yo calculo, si no pasa nada raro, Tigre iría con un equipo medio parecido al que jugó frente a Talleres. No creo que vaya a cambiar mucho el técnico. Zenobio, Soto, Lazo. Ahí podría haber una variante porque si ya está Tomás Cardona entraría en lugar de Barrio Nuevo. Y sobre el lateral izquierdo Álvarez, Federico Álvarez. La mitad de la cancha con Leyes, con Cabrera, Saralegui y el chico Simón Rivero, el chico que vino a préstamo de Boca. Y arriba Russo y Romero.
Para mí, Russo en un momento fue de los jugadores en el fútbol argentino que más remataba el arco. sí, y hoy en día me lo están haciendo jugar mirando el arco de Tigre. ¿Sabés que me lo están haciendo? ¿Vos lo ves por partido? Creo que debe ser el futbolista que más golpes recibe en el fútbol argentino, porque lo ponen a fajarse con todos los centrales. Si no es uno de los sería que... desaprovechar un jugador sin duda de unas características y unas cualidades bárbaras, porque ofensivamente Russo, a mí dámelo siempre para mi equipo. Sí. Tanto dentro, pero sobre todo por el remate de media distancia que he visto en él. Sí, pero es un futbolista que lamentablemente creo que tendría que tener muchos más goles de los que tiene Tigre y por este tipo de juego que tiene hoy Tigre lo termina perjudicando porque es el que aguanta absolutamente todo. Es el que aguanta todo y a veces eso lo termina perjudicando en lo más importante que tiene un delantero, que es hacer goles. Sí. Carlitos, te queremos... Viven de eso, dicen algunos. Sí, por supuesto. Esa es la diferencia entre jugar en el fútbol argentino y en Europa. Si haces muchos goles, te vas a Europa. Te cuento una, acá me está llegando data. Banderazo en el predio de Aldo Civi de los hinchas del Tiburón de cara al partido con Tigre. Bueno, los hinchas, a ver, son los últimos que pierden las esperanzas. Se esperanzan, ¿por qué? Porque miran las estadísticas de Qatar 2022 para acá, decimos el elijo creer a las estadísticas o a las cábalas, y traen a la memoria el caso de cuando vino Martín Palermo al Aldo Civi. Sí. Martín Palermo debutó con una derrota contra Sarmiento de Junín. Sí. Al partido siguiente cambió toda la defensa. Bien, estilo Martín Palermo, no se casa con nadie. Y terminó la historia salvando al Aldo Civi del descenso, metiéndolo a playoff de fútbol de primera división, donde después, bueno, perdió con Racing, me acuerdo, 5-0, lacerante, sin nada que decir. La jerarquía también juega. Pero bueno, después vino toda la historia que ya sabemos, donde a Palermo lo dejaron ir prácticamente. Sí, le abrieron la puerta y no le dijeron quédate tranquilo, podés ir y seguir tu carrera de entrenador. Bueno, más o menos viene a hablar sobre el equipo Guillermo Farré. Vos decís, ¿cómo? Ya primer partido y habló. Guillermo Farré, en una radio local, dio a entender con sus dichos que no ve que puedan afrontar con este tipo de actitud algunos partidos de la magnitud como era el de Sarmiento. Palabras más, palabras menos, fue lo que decía Guillermo Farré en una radio local. Ya empieza a hablar desde el vamos, aunque tiene razón, Guillermo Farré con respecto a lo que fue con Sarmiento de Junín. Sí, y eso es para que tomen nota los propios futbolistas. Carlito, te queremos... Acá está, mirá, nos están escuchando porque acá me la acaban de acercar. No fue la performance necesaria para jugar el partido de esa magnitud. Nos queda un sabor para nada positivo. Hay que hacerse cáscara enseguida de la situación y ver por qué sucedió lo que sucedió. Los dichos de Guillermo Farré. ¡Apa! Que se ponga el saco el que le corresponde, ¿no? Ahí ya se sabe puertas adentro. Sí, me parece que un poco lo que vos hablabas al comienzo de la entrevista de hay que meterse solamente el equipo en un vestuario y charlar bastante largo y tendido y ver a qué apuntan, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Sí, hay que hacer un lavado de cabeza urgente. Esas reuniones no se tienen que enterar nadie, son esas reuniones de grupo, de vestuario, puertas adentro. Como era el viejo fútbol, que vos también debes estar en el vestuario como yo. Sí, cosa que te decían, bueno, andá, córranse un cachito chicos, porque en este momento tenemos que tener una charla, y vos te tenías que ir alejando del vestuario porque sabías que iba a haber truenos. Iban a repartir para todo lado, creo que me alejaba sin que me lo digan yo. Sí. En época del ascenso de Tigre pasaba muy seguido. Y teníamos que, muchachos, vayan saliendo porque no, esto no se puede reproducir. Así de sencillo. Claro.
Así que bueno, Carlitos, te queremos agradecer por tu tiempo, te queremos agradecer como siempre por la buena, excelente predisposición que tenés para con nosotros y en el caso de que puedas, te estaremos esperando para darte un abrazo el día sábado en Cancha de Tigre. Abrazo grande, Carlitos. Abrazo grande. El amigo periodista de Radio Beriza, Carlos Somi, ha charlado con nosotros de la actualidad de Aldo Civi. Como siempre, nos gusta charlar un poco de todo, la actualidad, sobre todo de este bendito fútbol argentino. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta venimos con